Régimen legal y derecho de autor. Vamos a terminar el tema de derecho de autor con algunos puntos de la Ley Federal de Derecho de Autor que ya la habíamos comentado. La última reforma es del 24 de enero de 2020. Y vamos a ver más adelante en qué trató. En el artículo 1, para recordar, dice que esta ley es reglamentaria del artículo 28 constitucional y tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la nación, protección de los derechos de los autores, de los artistas, intérpretes o ejecutantes, así como de los editores. Las obras objeto de protección pueden ser, según su autor conocido, una obra conocida, tiene el nombre, signo o firma con que se identifica el autor. Pueden ser anónimas, sin mención de nombre, signo o firma, seudónimas, las divulgadas con un nombre o signo o firma que no revele la identidad del autor. Por su comunicación pueden ser divulgadas, las que han sido hechas del conocimiento público, inéditas, las no divulgadas, y publicadas, las que han sido editadas, cualquiera que sea el modo de reproducción de los ejemplares, siempre que la cantidad de estos puestos a disposición del público satisfaga razonablemente las necesidades de su explotación, estimadas de acuerdo con la naturaleza de la obra. Las que han sido puestas a disposición del público mediante su almacenamiento por medios electrónicos que permitan al público obtener ejemplares tangibles de la misma, cualquiera que sea la índole de estos ejemplares. Según su origen, pueden ser primigenias, derivadas y según los creadores individuales de colaboración colectivas. Primigenias, las que han sido creadas de origen sin estar basadas en otra preexistente o que estando basadas en otra, sus características permitan afirmar su originalidad. Derivadas, aquellas que resulten de la adaptación, traducción u otra transformación de una obra primigenia. En el artículo 5 tenemos la protección que otorga esta ley. Se concede a las obras desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material. Del derecho de autor, el título 2, capítulo 1, reglas generales, artículo 11. El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas. Artículo 12. Autor es la persona física que ha creado una obra literaria y artística. De aquí vienen los ejemplos, como cuáles pueden ser. De los derechos morales, capítulo 2, el artículo 18, el autor es el único primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación. El artículo 20 corresponde al ejercicio del derecho moral
al propio creador de la obra y a sus herederos. Artículo 21. Los titulares de los derechos morales podrán en todo tiempo determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o de mantenerla inédita. Exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra por él creada y la de disponer que su divulgación se efectúe como obra anónima o seudónima. Elegir respecto a la obra. Modificar su obra, retirar su obra del comercio y oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creación. En el capítulo 3 de los derechos patrimoniales, en virtud del derecho patrimonial, corresponde al autor el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras o de autorizar a otros su explotación. Ya habíamos comentado algunos ejemplos de esto que ha pasado acá en la República Mexicana. El artículo 25 es titular del derecho patrimonial del autor, el autor, heredero o el adquiriente por cualquier título. El autor y su causa habiente gozarán del derecho a percibir una regalía por la comunicación o transmisión pública de su obra por cualquier medio. En el artículo 29, los derechos patrimoniales estarán vigentes durante la vida del autor y a partir de su muerte 100 años más. Cuando la obra le pertenezca a varios coautores, los 100 años se contarán a partir de la muerte del último, según la reforma del 23 de julio de 2003 y 100 años después de divulgadas. Esto es muy importante para poder saber qué tiempo estará vigente el derecho de autor y, digamos, los beneficios que esto puede tener. El artículo 53 nos dice que los editores deben constar en forma y lugar visibles de las obras que publiquen los siguientes datos: nombre, denominación o razón social y domicilio del editor, año de la edición o reimpresión, número ordinal que corresponde a la edición o reimpresión, cuando sea posible, y número internacional normalizado del libro, ISBN, o el número internacional normalizado para publicaciones periódicas. En este caso, en el ejemplo de nuestro libro, Perspectivas y análisis críticos de la violencia en la era digital, editorial EON, y aquí estaría, primera edición, septiembre 2019, el ISBN de la universidad, ISBN de la editorial. Si fuera revista, tendría que ser ISSN. Como es libro, es ISBN. Y digamos, los nombres del editor, Universidad Autónoma de Guerrero, dirección, ediciones y gráficos EON, y su dirección.
Bueno, seguimos. De la protección al derecho de autor. El artículo 77, la persona cuyo nombre o seudónimo conocido o registrado aparezca como autor de una obra será considerada como tal, salvo prueba en contrario y en consecuencia se admitirán por los tribunales competentes las acciones que entable por transgresión a sus derechos, cuando exista obviamente algún problema. En el capítulo 2 de las obras fotográficas, plásticas y gráficas, el artículo 85, salvo pacto en contrario, se considerará que el autor que haya enajenado su obra pictórica, escultórica y de artes plásticas en general, no ha concedido al adquiriente el derecho de reproducirla, pero sí el de exhibirla y el de plasmarla en catálogos. En todo caso, el autor podrá oponerse al ejercicio de estos derechos cuando la exhibición se realice en condiciones que perjudiquen su honor o reputación profesional. El artículo 86. Los fotógrafos profesionales solo pueden exhibir las fotografías realizadas bajo encargo como muestra de su trabajo, previa autorización. Esto es muy importante. Lo anterior no será necesario cuando los fines sean culturales, educativos o de publicaciones sin fines de lucro. El artículo 87, el retrato de una persona solo puede ser usado o publicado con su consentimiento expreso o bien con el de sus representantes o los titulares de los derechos correspondientes. La autorización de usar o publicar el retrato podrá revocarse por quien la otorgue, por quien la otorgó, quien en su caso responderá por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar dicha revocación. También esto es muy importante, ya que muchas veces pudiéramos tener fotografías en los periódicos donde no se da autorización y debe de haber una autorización expresa para poder hacerla. En el capítulo 3 de los artistas, intérpretes o ejecutantes. El artista intérprete o ejecutante goza del derecho al reconocimiento de su nombre respecto de sus interpretaciones o ejecuciones. El artículo 117 bis, tanto el artista intérprete o el ejecutante tiene el derecho irrenunciable a percibir una remuneración por el uso o explotación de sus interpretaciones. Esto es muy importante porque también los artistas, intérpretes, tienen, digamos, el derecho irrenunciable a percibir una cantidad económica por el uso o explotación de sus interpretaciones. La duración de la protección concedida a los artistas, intérpretes o ejecutantes será de 75 años contados a partir de la primera fijación de la interpretación o ejecución en un fonograma, la primera interpretación o ejecución de obras no grabadas en fonogramas o la transmisión por primera vez a través de radio, televisión o cualquier medio. Acuérdense que el derecho de autor para los autores es de 100 años y para los intérpretes, en todo caso, sería
de 75 años. Capítulo 3 del dominio público. El artículo 152, las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores. Una obra muy conocida en lo que es México. Podemos ver a nivel latinoamericano, una obra del dominio público puede ser Las Mañanitas, que es, digamos, muy importante, ya que se canta cientos o miles de veces diariamente. Las Mañanitas aparentemente no hay un autor. Se supone que a partir del siglo XVI o XVII fue traído un canto similar por los españoles y ha sido adaptado a las condiciones mexicanas o americanas. En el siglo XX, un famoso compositor, Manuel M. Ponce, hizo una adaptación y hizo una grabación. A partir de ahí, varios artistas como Jorge Negrete, Pedro Infante y ya más contemporáneos han grabado. Siempre se graba Las Mañanitas. Las Mañanitas entonces es del dominio público, que ha sido una obra adaptada. De los símbolos patrios, esto es muy importante. El artículo 155, el Estado mexicano es el titular de los derechos morales sobre los símbolos patrios. El Estado se encargará en todo caso de hacer alguna disputa si alguien intentara hacer el registro del uso del derecho de los símbolos patrios. Y esta es la reforma, la última reforma que tiene esta ley, la Ley Federal del Derecho de Autor, que fue el 24 de enero de 2020. Se anexaron 1, 2, 3, 4 artículos fundamentalmente. Capítulo 3 de las culturas populares y de las expresiones culturales tradicionales. Artículo 157. La presente ley protege las obras literarias, artísticas, de arte popular y artesanal, primigenias, colectivas y derivadas de las culturas populares o de las expresiones de las culturas tradicionales. Artículo 158. Las obras a que se refiere el artículo anterior estarán protegidas por la protección por la presente ley contra su explotación sin la autorización por escrito del pueblo o comunidad titular y contra su deformación. Esto para terminar de conocer lo que ya habíamos comentado en clase. En el capítulo 2 de las reservas de derechos al uso exclusivo, el artículo 173, la reserva de derechos es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas o características de operación originales aplicados de acuerdo con su naturaleza a alguno de los siguientes géneros: publicaciones periódicas, como puede ser periódicos, revistas, fundamentalmente, difusiones periódicas, personajes humanos o caracterización o ficticios o simbólicos, personas o grupos dedicados a actividades artísticas, y el instituto expedirá los certificados respectivos y hará la inscripción para proteger
las reservas de derechos a que se refiere el artículo anterior. Ahí vamos a ver algún ejemplo, como por decir algo, este sería el formato de el indautor para la solicitud o comprobación del ISSN. O sea, sería para una revista. Datos del solicitante que publica, nombre, apellido, paterno, materno, nacionalidad, página web o correo electrónico, entidad federativa, área, teléfono, RFC. En su defecto, datos del representante legal, datos de la publicación. Esto es muy importante. Si se está solicitando, pues no va a haber ISSN. Título de la publicación, ponerlo. Línea temática, hay un catálogo donde viene la lista de la línea temática de publicaciones. Número de reserva de derechos, periodicidad de la publicación, si es diaria, semanal, trimestral, etcétera, etcétera, ¿no? Idioma de la publicación, medio de publicación, en CD, en versión electrónica, en versión impresa u otro, en cuál. Lugar de la edición, ponerle acá. Tipo de impresión, en qué tipo se está poniendo o haciendo. Formato de publicación, por decir algo, aquí viene el PDF. Inicio de la publicación, a partir de cuando se empezó a publicar. Tamaño en centímetros o capacidad en megabytes, gigabytes, etcétera. ¿Existe coedición o es una sola persona el titular de la edición? Número del tiraje, nacional o si es internacional. Tipo de publicación, revista, boletín, anuario, periódico o diario, gaceta, serie, suplemento. En caso de ser publicación electrónica, indicar el hipervínculo de acceso, o sea, en dónde está esa obra, en qué página se encuentra establecida. Y se señala con una X documentos que se acompañan. Entonces, ese sería la solicitud, el formato de solicitud o comprobación del ISSN. Otro formato. Dirección de reserva de derechos, solicitud de dictamen previo. Se puede hacer también una solicitud de dictamen previo o directamente la reserva de derechos. Y aquí se pondría lo que es, digamos, el titular del periódico o de la revista. Lugar, fecha, nombre y firma. También tenemos otro formato. Ya es donde se llenan todos los datos. Y viene cuántos solicitantes son, nacionalidad y participación que tienen en la revista o periódico, porcentaje. Representante legal, nombre, apellido paterno, materno, teléfono, fax. Título o nombre de la denominación que solicita, se pone el nombre. Si es ISSN o si es reserva de derechos, clave, género y especie.
hay un folleto donde esto viene para poder llenarlo. Y documentos que se acompañan. También tenemos el formato para el pago de constancia de ISSN, 156 pesos. Este se tiene que llenar y pagarse para que se anexe el comprobante de pago. Y está otro comprobante también de pago. De la constancia. Y había otro que tenía, pero no lo encuentro a la mano. Pero bueno, es lo más importante, los formatos para poder anexarlos como ejemplo, para poder terminar este tema de la Ley Federal de Derecho de Autor. Con esto terminamos la Ley Federal de Derecho de Autor. Nos vemos en la próxima, jóvenes.